situaciones mucho más frecuentes. Por eso es interesante que tengan una noción de estas manifestaciones. Una de las que van a ser muy comunes en la clínica en general, esto habitualmente el paciente es un paciente adulto, unos 40, 45 años, son los xantomas planos o santelasmas, que son lesiones tipo placas amarillas que se producen justamente por el acúmulo de colesterol en la dermis, ¿sí? Una dermatitis justamente no es una dermatitis, es un acúmulo, es una placa de acúmulo de colesterol. Puede estar o no asociado a un contexto de hipertrigliceridemia. Por lo tanto, es adecuado cuando las encontramos que solicitemos un laboratorio con un lipidograma. Ya que estamos, le vamos a pedir un laboratorio metabolismo completo. Tengamos en cuenta que son tratamientos, se pueden proponer algún tratamiento, algún gesto terapéutico, como por ejemplo criocirugía, la cirugía propiamente dicha, pero suelen ser recidivantes, son muy rebeldes a los tratamientos. Andan bien un tiempo y luego vuelven a instalarse. Muchas veces tienen una agregación genética. Bueno, acá el doctor entonces había encontrado que la elaboración de material lo hizo el doctor Iribas. Se acordarán que yo les había contado que, bueno, cada uno de nosotros elabora un material para compartir con el curso de dermatología. En este caso, este material lo hizo el doctor Iribas. En su descripción, él había puesto una historia clínica expresando que era un varón de, bueno, un hombre de 49 años, tabaquista y etilista, también hipertenso, con una erupción de 2 meses de erupción, que estaban ubicadas en más allá de lo que son los párpados. Lesiones que están en codos y aparecen de forma abrupta. Repito, refiere a un cuadro similar hace 2 años que respondió a un tratamiento que se indicó que fue con nutricionista para descenso de peso. El laboratorio lo que tenía para destacar era un aumento de las enzimas hepáticas a predominio GPT de 69, la glucemia de 2,2, el colesterol y los triglicéridos con triglicéridos de 25 y plasma muy lipémico. La amilasa estaba de 28. Sabemos que los triglicéridos con estos niveles justamente el riesgo inminente es de una pancreatitis. De todas maneras, se le solicita una ecografía abdominorenal, no se observan alteraciones patológicas, sí se le observa en el fondo de ojo atenuación vascular leve, y en la anatomía patológica que se realiza de una de estas pápulas eruptivas, se manifiesta con una dermis que tiene el acúmulo de células espumosas, escasos linfocitos y polimorfonucleares, con diagnósticos de xantomas eruptivos. Nuevamente, erupción de pápulas amarillas, en un paciente diabético, en un paciente con hipertrigliceridemia severa, con riesgo de pancreatitis. Habitualmente, esa sería la histología de las células espumosas. El tratamiento sagrado es medidas higiénico-dietéticas para descenso de peso y fenofibratos, desde ya. También con simvastatina, metformina, tenía una leucemia de 2,22, enalapril porque es hipertenso, aspirina, todo este estado metabólico, sin duda tenemos que agregarlo, y un seguimiento estricto por consultorio externo. Lo importante de esta situación, la edad quizás, no tiene ni 50 años y ya tiene pulopatía en con una atenuación vascular leve, ¿sí? Bueno, la piel que puede manifestar este trastorno metabólico severo, que si no se modifican las medidas, es un paciente ya candidato para eventos vasculares. Esta es otra situación muy común en lo cotidiano, donde vamos a ver una de las causas de hiperpigmentación en flexuras. Más allá de lo estético, que a veces el paciente consulta por una cuestión, bueno, que no quiere desmancharse, hay entidades que son justamente también favorecidas por estados de un anabolismo que induce justamente la insulinemia, ¿sí? El estado de resistencia a la insulina favorece la aparición de estas placas que son más bien aterciopeladas, dando esta situación de pseudoacantosis, en flexuras, axilas, en la nuca. Es muy común que el paciente que tiene pseudoacantosis o acantosis nigricans, que sería
tenga un sobrepeso, como dice acá el doctor, obesidad, puede estar asociado a endocrinopatías, a cáncer. Es muy común que en el terreno que tenemos estas lesiones el paciente también tenga acrocordones o fibromas blandos. Y ya que estamos en el submamario, estamos hablando de pliegues, si le agregamos un poquito de fisuras y brillo, vamos a tener eh, intertrigo micótico, ¿verdad? Uno de los agentes es la Candida albicans. También la cantosis en cuestión revierte con medidas higiénico-dietéticas principalmente. Nosotros podemos darle a esta lesión hiperpigmentada, tipo placa, verruciforme si quisieran, algún tipo de agente de tipo ácido. Pero el tema de los ácidos que pueden remover un poquito o afinar la placa es que se te irrita fácil. Si tienen alguna duda, me preguntan. Estamos, me interrumpen y me preguntan. Hay un paciente Perdón, profe, especial, ¿sí? ¿podría repetir el tratamiento? ¿Se trata de la enfermedad de base? Se trata la enfermedad de base, sí. Por ejemplo, el grupo etario que por ahí es muy común encontrar esta hiperpigmentación porque el paciente empieza como pensando, no entiende lo que tiene, o sea, se empieza a ver una mancha con una piel más gruesa, eh, ciertamente como una placa verruciforme. Eh, el grupo etario que puede afectar son adolescentes con sobrepeso, o los niños entrando a la adolescencia, los niñitos de 10, 11 años con sobrepeso, ¿no? Van a tener estas situaciones. Sí, básicamente son medidas higiénico-dietéticas, educación, nutrición. ¿Y es común la asociación con intertrigo por cándida o no? Y si vos tenés una mujer con un pliegue por ahí mama, digamos, prominente, sí, sí, porque es flexura. La placa es propicia, más un mamario. En la nuca, la verdad que no vi nunca la asociación. Nunca, si ustedes prestan atención, el día que hagan consultorio es muy común que lo vean, es re común. Uno puede de hecho inferir, le veo la hiperkeratosis de esta placa oscura en la nuca del paciente y es muy interesante que el gesto nuestro sea, mire, vamos a solicitar un laboratorio completo con perfil metabólico para descartar. Y lo más probable es que el paciente esté con un sobrepeso, así que ya que estamos le sugerimos que haga una consulta con un nutricionista. Acá, Los acrocordones, los acrocordones, ¿qué tipo de sí, lesión elemental son? ¿qué les parece? Es una lesión que tiende a crecer de manera, digamos, persistente, no crece de manera indefinida, o sea, crece hasta una forma y un tamaño, pero no revierte. Son tumores benignos, pediculados, pardos oscuros o color piel, que también tienen una avidez por la localización de flexuras. Es compaginación dérmica cubierta por una epidermis. Son muy comunes. Una de las asociaciones es el sobrepeso y la cantosis nigricans. En otra instancia pueden ser genéticos, también heredables. En otra instancia puede ser por embarazo, por hipotiroidismo. ¿Y la remoción de eso? Eh, Sería. Se puede hacerlo con criocirugía, si tenés el equipo, y electrocoagulación. Digamos, la electrocoagulación demandaría que cada uno sea infiltrado intradérmico, entonces por ahí es un poco más simple, si tenés crío, es mucho más simple hacerlo con crío. Suelen ser recidivantes, o sea, andan bien, los tratamos, pero quizás en 2 o 3 años el paciente vuelve que tiene 2 o 3 más. Son muy comunes, desde ya. Saben que salen hasta alrededor de los ojitos y demás, ¿no? Los párpados. Y va a dejar cicatrices entonces. Trataríamos de que no, porque como es un tratamiento que uno lo realizaría con una finalidad más estética también, que quede prolijito, trataríamos de que no. Así que hay medidas para la curación de las lesiones, que evite el sol, son tratamientos que preferentemente los hacemos en otoño-invierno. Gracias. No de nada. Bueno, y aquí tenemos, entiendo yo, manifestaciones dermatológicas de lo que es es que no sé por qué está tan alto esto, de diabetes, ¿sí?
Entonces, no hay nada acá para ver arriba. Hubo una edición que no permitió que yo agrandara un poco más esto, pero bueno. Eh, la diabetes es una enfermedad que compromete o estresa en piel la alteración de todas las capas, desde la epidermis hasta la hipodermis. En su variedad de lesiones, una de las manifestaciones que podemos encontrar en un paciente diabético se expresa con el granuloma anular. Si ustedes se acuerdan, en la clase del jueves habíamos visto que el paciente con dermatofisia, que era el paciente joven que tiene una placa en hombro, yo les decía, bueno, comentábamos, tiene un borde, tiene una lesión anular con la presencia de ese borde eritematoso y sobrelevado. En una lesión pequeñita también, a pesar de este tamaño, no importa el tamaño, el hecho es que manifiesta las mismas características, con un granuloma anular que tiene un centro más amarillento, quizás este está un borde quizás más apagado, y esto sería manifestación dermatológica de un paciente diabético. No todos los granulomas anulares en dermatología son diabéticos, pero como los anteriores, yo veo un granuloma anular y le voy a decir, mire, es prudente hacerle un laboratorio para descartar diabetes. ¿eh? El granuloma anular lo vamos a diagnosticar por biopsia. Clínicamente nosotros podemos hacer un diagnóstico, pero es más adecuado hacerle biopsia, por la certeza, y porque los diagnósticos diferenciales me ponen en terrenos quizás más complejos. Otra de las entidades que podemos ver en pacientes diabéticos, sobre todo en las mujeres diabéticas, diabetes tipo 1, en la zona pretibial, en la cara anterior de pierna, es la necrobiosis lipoídica, ¿sí? Que se manifiesta por esta placa, que también, sí, que ustedes podrían decirme también, impresiona que tiene un borde, pero el centro de la necrobiosis lipoídica es atrófico, ¿sí? Entonces, este centro atrófico expone y deja en sí una piel que a veces son placas grandes, estamos hablando de placas de 10 centímetros. Entonces, con una atrofia de la piel, nosotros tenemos un riesgo de que en esa zona pretibial se traumatice, se ulcere, entonces toda una situación. Una vasculitis granulomatosa, ¿sí? Que se da en esa zona de la necrobiosis lipoídica. La atrofia parda, creo que después hay otra foto que es más linda. En realidad, seguramente ustedes han visto esta lesión. Son máculas de atrofia circunscriptas de unos 5 milímetros, pardas en la cara anterior también de las piernas. Los pacientes diabéticos, cuando les miran las piernas, probablemente encuentren estas lesiones que uno si las ve de lejos, y hasta el mismo paciente a veces infiere, dicen, son cicatrices. Yo me golpeo con facilidad, yo tengo mascotas, en el trabajo, me llevo por delante las ramas, pero en realidad expresan una atrofia parda que manifiesta que mi paciente diabético tiene una microangiopatía. Entonces, sería prudente que en ese paciente yo le diga, mire, vamos a hacer la consulta correspondiente para evaluar microangiopatía. ¿Cuál sería la microangiopatía que yo tengo que evaluar en un paciente diabético? ¿Cuáles serían los especialistas o los órganos a evaluar? ¿Qué les parece? Riñón, Bien, muy bien. retinopatía. La retinopatía. En cuanto a microangiopatía y macroangiopatía, Cerebro, corazón, muy bien, muy bien. vasculopatía periférica. La vasculopatía periférica, muy bien. ¿Cuál sería la pregunta que yo le puedo hacer a un paciente diabético para inferir si tiene vasculopatía periférica? Hacer la glovitación intermitente. Bueno, ahí tendría una arteria grande, perfecto. Si me voy a arterias más chiquitas, ¿cuál es la pregunta que le hago? Por pérdida de la sensibilidad. Bueno, pero eso es, María Julieta, difícil que el paciente me entienda. ¿Cómo yo le puedo hacer una anamnesis dirigida? Si tiene pérdida de vello en los dedos, si no,
Bueno, cianosis ¿no? sería un poco más grave, pero no sé, más frío poner la extremidad, por ejemplo. Ujú. Bien. Si se traumatiza, también si tiene traumatismos que por ahí él no percibe. Hay un signo de vasculopatía periférica que podemos hablar que es justamente que es un dolor nocturno de las piernas, ¿sí? El paciente se despierta, interrumpe su sueño, los dolores, que a veces ellos confunden con parestesias o calambres, pero en realidad obligan al paciente a bajarse de la cama y pisar. Te dicen, tengo que pisar el piso, frío, bueno, porque hace frío, pero en realidad no son parestesias, son vasculopatías, ¿eh? Se da un hipoflujo que genera un dolor por isquemia que obliga a ese gesto de movilizarse, ¿eh? Bien, ahí hablaríamos de un hipoflujo más capilar, vascular. Entonces, también podemos inferir que, bueno, como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad endotelial, sistémica. O sea, las arterias, tanto grandes como pequeñas, están comprometidas. Solo les cuento que, bueno, cuando ya ven la cicatriz en las piernas de los diabéticos, es como que ya llegamos tarde. Probablemente mi paciente ya tenga daño de órgano blanco. El granuloma anular, dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos la lepra, justamente la lepra tuberculoide, la intermedia, una lepra dimorfa. Si vamos a las lesiones en sí, quizás en este caso no es la mejor imagen, pero bueno, la lepra tuberculoide es muy parecida al granuloma anular, la verdad que es muy parecida. Bueno, y acá el doctor colocaba un mal perforante plantar asociado a mononeuritis por lepra, diagnóstico diferencial, polineuritis por lepra. Uno siempre pregona que el mal perforante plantar, la úlcera neuropática que vamos a estudiar, son muy similares, digamos, producidas por el mismo mecanismo del daño neurológico, tanto en diabetes como en lepra, ¿sí? Ustedes la lepra la tienen que conocer desde ya. Muchas veces no se diagnostica, se llega tarde a los tratamientos, a los diagnósticos. Ver un mal perforante plantar por lepra es una enfermedad tardía, que seguramente el paciente ya consultó. Pero a los fines prácticos, sepamos que la diabetes va a ser la enfermedad más frecuente. ¿Estamos? Va a ser más diabetes. Entonces, diabético, polineuropatía, queratosis en dorso de hallux derecho y plantar anterior. Acá sería lo que quiere poner el doctor. Acá tenemos un mal perforante plantar, dedos en garra, pérdida de la almohadilla plantar anterior. Bueno, son distintos La grados herida, de úlceras de profesor, profundidad. Sí, te escucho. la herida por leishmaniose podría ser un diagnóstico diferencial también en la úlcera neuropática o, por ejemplo, esta la Vos parte decís por una detrás. extremidad, por puerta de entrada. Ajá, El leishmania habitualmente te da una lesión más en tipo más como tubérculo, más profunda. No suele ser, justamente, puede llegar a dar una úlcera, pero habitualmente te da una lesión más tipo tubérculo crónico y una disposición linfangítica de lesiones satélites que siguen el trayecto del terreno linfático. Entonces, como que ves lesiones satélites en la zona. Eh, pero bueno, como puerta de entrada podría llegar a expresar como tipo de úlcera. Podría ser. De todas maneras, acá entiendo que el doctor está tratando de manifestar la ubicación de las úlceras de un paciente con mal perforante plantar. ¿Sí? bien. ¿Qué les parece? ¿En qué sitios del pie están ubicadas las úlceras? O las queratosis está precedida por la queratosis, ¿verdad? ¿Por qué hay queratosis? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la historia del mal perforante plantar? Son zonas de mayor apoyo. Bien, bueno. ¿Y cómo está la distribución del peso en los diabéticos? Suele estar mal distribuido o cambia los puntos de Bien, apoyo por las perfecto. neuropatías, relacionado con las Bien, neuropatías. bien.
Entonces, la sensibilidad que está alterada en ese caso, ¿cuál sería? La propioceptiva. ¿Estamos? Entonces, el paciente no mide cómo se distribuye el peso en sus articulaciones. Eso hace que la hiperpresión genere un callo. En esos puntos de apoyo, como bien has dicho, luego se genera una herida que inicialmente va a ser pequeña, rodeada por una hiperkeratosis lesional, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con las heridas que verdaderamente tienden a ser crónicas? Es la historia de esta situación, ¿eh? Sobre todo cuando un paciente tiene neuropatía, tiene hipoestesia o anestesia o no percibe la profundidad de su úlcera. ¿Qué les parece? ¿Por qué acá pone el doctor esta situación? Descartar osteomielitis. La infección hasta dónde puede llegar si no vamos a tratarla adecuadamente. Hasta el hueso. Hasta el hueso. ¿Y cómo vamos a diagnosticar una osteomielitis? Con biopsia. Bien. ¿De qué se solicita la biopsia, María Julieta? Biopsia de hueso. Biopsia de hueso, correcto. Enviaremos material a anatomía patológica y a cultivo. ¿Estamos? Bueno, en otras situaciones también la lesión se asocia a un daño vascular propiamente dicho y a una sobreinfección que puede ser procesos de gangrena seca o gangrena húmeda, ¿sí? Que esto dejado a su evolución natural, la gangrena seca se momifica y eso básicamente se autoamputa directamente, ¿sí? Si no lo amputa el traumatólogo, se autoamputa solo la lesión, por evolución natural. Y acá lo que pone el doctor es las ampollas, que serían lesiones características de justamente de una fragilidad cutánea. Las ampollas en un diabético es toda una situación. ¿Por qué? Porque en realidad me expone una piel sin epidermis, una erosión. Por lo tanto, es una puerta de entrada que tiene un riesgo de sobreinfección. ¿Mm? Pero en ellos podemos tener ampollas por fragilidad cutánea, por fotosensibilidad, ampollas con porfiria cutánea tarda y la hiperpigmentación que también podemos ver en los pacientes diabéticos. En áreas fotoexpuestas, diagnóstico diferencial, enfermedad de Addison, hemocromatosis. Acá ya lo colocó el doctor, ya pasó a la enfermedad que es la porfiria cutánea tarda. A ver si tiene alguna otra fotito, no. Bueno, les comento rápido lo que es la porfiria cutánea tarda, después ustedes pueden buscarla, que es una entidad poco común, pero que existe y desde la piel podemos inferir al diagnóstico. Viene un paciente a la consulta y se queja de que se le ampollan literalmente dorso de manos y le demoran en curar. Mientras le curan algunas, le salen otras nuevas, sin mediar trauma importante. Entonces, hay una entidad en la que el paciente tiene alterado la vía sintética del EM y se acumulan todos los productos de metabolismo de la vía sintética, a tal punto que aumentan los niveles sobre todo de la ferritina, con riesgo de depósitos de hierro elevados, tóxicos en el organismo. Bueno, esa entidad, porfiria cutánea tarda, verdaderamente empieza por piel y asocia además hiperpigmentación, hipertricosis, como ven en este señor. Yo este año vi una paciente, una mujer. Cuando vemos una porfiria cutánea tarda, tenemos que descartar hepatitis B, hepatitis C, diabetes, terapia de reemplazo hormonal, caso de mujer, etilismo. Al principio, cuando era concurrente, había visto una porfiria cutánea tarda y era un hombre de mediana edad con HIV. O sea, se le diagnosticó la porfiria cutánea tarda y a través de ella HIV. Entonces vemos que a través de las lesiones que podemos encontrar en piel, podemos inferir en distintos diagnósticos. Esta es rara, pero bueno, está bueno que lo sepan. Ampollitas van a ver. Ampollitas y cicatrices. Después, si cualquier cosa, les voy a traer otra fotito. Bueno, muy bien. Paciente crónico.
En nuestro medio, bueno, en Santa Fe, capital, hay centros de diálisis, entonces hay un grupo de pacientes que están sometidos durante mucho tiempo a terapia de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, los pacientes renales crónicos son, digamos, con una piel que va a ser con xerodermia, ¿sí? Con sequedad. Ese terreno de piel seca va a predisponer justamente a que tengan prurito. Muchas veces es un prurito paroxístico, o sea, tienen accesos de prurito que tiende a ser generalizado. Algunos, bueno, tienen relación o no con la hemodiálisis, no tiene correlación con la edad, con el sexo, duración de diálisis. Y para el mecanismo de prurito en un paciente en diálisis se menciona múltiples causas, como son el hiperparatiroidismo, las calcificaciones metastásicas, neuropatía periférica, proliferación cutánea de mastocitos, deficiencia de sudación, la cerosis y el aumento de los niveles de vitamina A. Bien, si yo tengo prurito, digamos, crónico, ¿cuáles son las lesiones que vamos a encontrar? Algo ya habíamos hablado en la clase, pero bueno, podemos mencionar acá qué lesiones vemos. ¿Qué les parece? Escoriaciones, Hay escoriaciones y consecuente a las escoriaciones, porque se rascó bastante, ¿qué quedan? costras, Bien, acá hay costras y acá ya ¿qué queda? Ya no hay costra, hay La cicatriz. Sí. las cicatrices, que a veces son atróficas porque son profundas. Nuevamente, la tendencia a una piel mucho más cerótica, tienen a veces un estado como más de hiperpigmentación, suelen tener como unas escamas, un olor bastante característico, con paciente urémico sobre todo. Estos son todos ejemplos, la piel está como más brillosa, lustrosa. Les pica un montón, le altera la calidad de vida. El paciente renal, encima todo lo que está pasando y demás, que le pique suele ser motivo de movilización o de múltiples interconsultas. Cuando está enfermo el hígado, también la piel puede expresar manifestaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, el paciente con insuficiencia hepática va a tener estas lesiones de tipo como arañas vasculares y telangiectasias, esa glositis que también puede ser característica. Estos pacientes suelen ser etilistas crónicos que requerían internación. Una de las causas de telangiectasia o lesiones vasculares es la insuficiencia hepática. El prurito colestásico que se da justamente por un estado de retención de sales biliares o de ácidos biliares en sangre, en orina y piel. Perdón, discúlpenme, pero no estoy viendo cómo corresponde. Ácidos biliares en sangre elevados son pruritogénicos. Niveles de ácidos biliares en sangre, orina y piel no correlacionan con la presencia de severidad del prurito. El prurito severo, un signo inicial de la cirrosis biliar primaria o prurito, no sé qué sería, si es el prurito gestacional. Sin embargo, las concentraciones de ácidos biliares son predominantemente bajas. Bueno, básicamente ustedes me preguntarán, en realidad no es que yo vea lesiones diferentes según el prurito sea renal, hepático, y quizás el hepático es más un paciente con más cirrosis, pero en sí el prurito va a generar escoriaciones. La intensidad con la que uno se rasque va a generar, como vemos acá, cicatrices. El prurito no es exclusivo de lo que es enfermedad hepática, renal, también incluye enfermedades hematológicas. Entonces, tengo un paciente con prurito, consulta, yo hago un tratamiento sintomático, el paciente no mejora y debo empezar a hacer estudios o tener un laboratorio actualizado, donde tengo un hemograma completo, con recuento de glóbulos blancos, con fórmula leucocitaria. Tengo que pedirle un laboratorio con función renal, hepática, y bueno, el perfil metabólico también va a ser necesario con glucemia y lipidograma. Após Las enfermedades, diagnosticar, ¿se va el paciente o continúa tratando el dermatólogo, perdón? y no, el prurito cuando es por causas
en realidad, si fuera un prurito por causa hematológica, el paciente lo van a ver los dos. Porque el hematólogo va a tratar la enfermedad de base, como ahora vamos a ver, pero el dermatólogo va a tratar el prurito. A veces, por eso les decía, los renales a veces hacen múltiples consultas a múltiples especialistas de dermato porque les pica. Ellos van a dializarse, van al nefrólogo, pero van al dermatólogo para que le den una solución. Así que terminan siendo pacientes que son asistidos por múltiples especialistas. Estamos en un prurito que no es cualquier prurito. Un prurito por una causa orgánica. Sí, habitualmente los tratan muchos especialistas. En el caso del prurito hematológico, remeda lo que serían las enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin, o linfoma de Hodgkin. Un prurito generalizado, severo, y es un mal pronóstico. La policitemia vera, que es otra entidad, también hematológica, también puede manifestarse con prurito. Y acá tenemos un paciente con linfoma cutáneo de células T, o una micosis fungoide. Sí, en el Hodgkin, la enfermedad está en los ganglios y se expresa en piel. En el linfoma cutáneo de células T, como la palabra lo dice, la enfermedad está en la piel y se expresa en la piel. El linfoma cutáneo es una manifestación de la infiltración neoplásica de la piel, donde el polimorfismo, la evolución de la lesión, va a inicialmente ser una placa, luego va a ser una lesión, o puede ser inicialmente una mácula, pero después va a ser rápidamente a placas grandes, y luego en un estadio final va a tumor. Cuando confluyen las placas, el paciente debe tener placas eritematosas, que ciertamente son un poco infiltradas, si las quiero palpar, voy a percibir una infiltración en la piel. Cuando combinan las placas y se unen, podemos tener un hombre rojo o eritrodérmico. Entonces ahí está la situación en la que tenemos que, ahora menciono algo que antes no mencioné, biopsiar la piel. Yo al linfoma cutáneo de células T lo puedo diagnosticar por biopsias de piel. Entonces, fíjense que también aquí puedo solicitar biopsia de piel. Claro que sí. El síndrome de Sézary ¿Podría repetir la evolución de las lesiones? es un estadio, en realidad no es tan estricto y exacto, pero bueno, este señor tenía un prurito extenso y en realidad tuvo periodos de eritrodermia también. Pero vean que en una de las consultas presentó placas. Pueden llegar a ser lesiones, máculas, placas, tumores y eritrodermia. Todo eso puede tener el mismo paciente de linfoma cutáneo T, en distintos estadios de la enfermedad. Y en todas, probablemente la biopsia de piel es la que me oriente al diagnóstico. Gracias, Cuando el profe. paciente, de nada, cuando el paciente con micosis fungoide, el síndrome de Sézary, es un paciente que está eritrodérmico y tiene vuelco de células leucemizadas, o sea, de células neoplásicas en sangre periférica, ¿sí? El síndrome de Sézary tiene un laboratorio alterado, con blastos, con células neoplásicas en sangre, ¿sí? Desde ya cualquier paciente que tenga una enfermedad hematológica va al hematólogo, que me preguntaban recién, y el hematólogo es el que lo va a estadificar. Entonces él le hace todo lo que es el laboratorio con la sangre periférica, con el frotis. Por supuesto que van a hacer todo un escaneo de todo lo que es ganglios. Y la médula ósea, punción biopsia de médula ósea, está también siempre habitualmente dentro del plan